Bueno, pues hoy quería hacer algo distinto. Siempre hablamos de la inteligencia artificial como si fuera un invento para millennials o para centennials. Pero, ¿qué pasa con quienes vieron nacer la tecnología? ¿Y cómo ven la inteligencia artificial? La gente que creció en un mundo sin ordenadores, sin internet y sin aceptar cookies. Y por eso, bueno, yo puse un post en LinkedIn y otra vez mi compañero Pocho fue el que me presentó a nuestra próxima invitada. Y yo creo que justamente representa esa mirada. Yo creo que es una persona que no necesita saber programar para entender lo esencial y que sabe que la inteligencia, ya sea humana o artificial, no sirve de mucho si no se usa con criterio, con sentido común y en este caso en Prompt and Play con humor. Así que hoy en Prompt and Play vamos a hablar con Claudia Schoffer. Si me equivoco ya me corregirá. Así que nada, Claudia, bienvenida a Prompt and Play. Mira que nunca habíamos tenido a alguien de tu generación por aquí hablando de inteligencia artificial, pero antes de todo, antes incluso de que tú misma te presentes, tengo una primera pregunta y es la que hago siempre cuando inicio y es ¿qué has desayunado hoy? Ah, no recuerdo, pero creo que un café con leche a la mañana temprano y después a media mañana un huevo con una tostada. Me pregunto porque generalmente los invitados que tengo no suelen desayunar prácticamente. Es decir, yo soy de las personas que tampoco mucho, pero un mínimo sí. Pero creo que te lo comenté que Pocho me dijo que era mate solamente. Bueno, y tuvimos otro invitado que nos decía que un café, y yo pensando, yo no sé cómo aguantan todo el día. Ah, no, Pero no, bueno, no, no es mi caso. Aparte, puedo llegar a tomar también un poco de mate porque yo le preparo a la mañana primero el mate a mi marido, así que, y el desayuno a mi hijo, así que es el único que ya se quedó, el más chiquitito, viviendo con nosotros. Así que la casa sigue funcionando. así que simple. Ahora sí, te puedes presentar. Gracias por escuchar mi introducción. Si quieres decir quién eres y un poco de esto. Aunque bueno, durante la entrevista vamos a ir un poco más al detalle. Bueno, un poco ya me presentaste, sí, me llamo Claudia Schoffer, soy licenciada en sistemas, pero recibida hace muchos años atrás. Yo estudié en la universidad, en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas, que es CAESE, es una universidad de tecnología, en el año, ay, no me acuerdo, creo, desde 1982 a 1986, eran 5 años. Me recibí de licenciada en sistemas y siempre me dediqué a la tecnología. Trabajé en multinacionales, trabajé en IBM, trabajé en Exxon, que en ese momento era ESO, ahora es ExxonMobil. Trabajé en Vago Laboratorios, que es un laboratorio argentino que tiene expansión mundial. Trabajé en Data System, que son empresas de sistemas que daban soporte a empresas grandes. Y bueno, la vida me fue llevando, también fui docente universitaria durante muchos años, prácticamente desde que me recibí hasta, no sé, por 10, 15 años, no sé, pero muchos años fui docente universitaria. Y siempre de las materias que tenían que ver con la metodología, en especial la materia que cursan los chicos para recibirse de licenciados en sistemas, que es la tesis, o sea, mentora de tesis de la universidad. Así que siempre la capacitación es un tema que siempre me ¿Qué te encantó, gusta, la no? vinculación y la relación con la gente. Y te quiero hacerte una pregunta ahora, ¿vale? Como he dicho antes, eres la primera baby boomer que se sienta aquí ante el micrófono. ¿Alguien antes te ha preguntado, te ha hecho alguna entrevista sobre el aspecto de inteligencia artificial, pero desde tu punto de vista? No hablamos desde el punto de vista de tu opinión sobre la inteligencia artificial, sino desde tu punto de vista, eres una persona que has pasado por varias transformaciones tecnológicas en esa historia. Hemos pasado por el internet, por el móvil, el cambio, por ejemplo, de la comunicación, ahora mismo inteligencia artificial. ¿Cómo te sientes digamos, representar este grupo de personas, esta generación? Bueno, la verdad que ser baby boomer, no sé si está bueno o malo, pero bueno, es así, doy fe, tengo 61 años, voy a cumplir ya 62, así que esa es mi edad. Bien Y llevados, como se dice. bueno, muchas gracias. Este, Pensá que yo me recibí en el 86 con todavía tarjetas perforadas, o sea que nosotros me acuerdo que utilizábamos el centro de cómputos para probar los trabajos prácticos que hacíamos, entregábamos la caja con las tarjetas perforadas y recién podíamos ir a los 15, 20 días para tener el resultado de lo que nosotros habíamos programado. Y muchas veces fallaba porque no teníamos forma de prever si estaban bien escritas o no, si estaban bien perforadas o no. Así que imagínate, esos procesos eran tortuosos, eternos. Pero Me bueno, imagino ya. desde ahí hasta
terminar hace 2 años en el ITBA una certificación en inteligencia artificial generativa programando en R. Así que es así, pasé por todas Pero las yo tengo, tecnologías. yo tengo una cosa que sé de ti que me explicaste la primera vez que hablamos A ver, y es el tema de que hiciste una tesis en inteligencia artificial, pero no ahora, la hiciste en los años 80. exacto, cuando yo me recibí hace casi 40 años, el año que viene cumplo 40 años de recibida, mi tesis de grado fue sobre inteligencia artificial, pero no como la vemos ahora. En realidad nosotros, nosotros, o sea, yo la había pensado más como sistemas expertos, sistemas donde se realizaban consultas y la respuesta ya estaba en realidad predeterminada, porque de acuerdo por el camino que llevábamos a esas preguntas, llegábamos a una respuesta, pero no era que la pensaba el sistema o como nosotros hoy en día estamos concibiendo la inteligencia artificial. O sea, vuelvo a decirte, era un sistema experto. Ahora voy a otra a esto, pero hay una cosa antes de que te quiero preguntar es, ¿cómo llegaste a la conclusión de que tenías que hacer una tesis sobre inteligencia artificial en esa época? Porque ahora mismo creo que es el camino fácil, pero en los años Eh, 80 no, creo que fuese tan no, sencillo ni tan... no. Yo te voy a contar un secreto. Yo entré a la Universidad de Tecnología, yo siempre amé la tecnología, siempre fui del área de matemática, de física, de química, siempre o sea, ¿cómo se dice? Me diferencié siempre en esos rubros, ¿no? Pero yo me acuerdo de chiquita que veía, y capaz que vos la viste, un dibujito animado, un cartoon, que era Los Supersónicos, o The Jetsons, creo que es en inglés. Era un Ujú. dibujito de 1960, donde te invito a que lo mires porque te vas a reír un montón, porque es en realidad lo que estamos viviendo ahora. Vos pensás que año ¿Cómo se llaman, 1960 perdón? ¿Cómo se llaman? se llaman los supersónicos, eran de Hanna y Barbera, y creo que en inglés Ah, es de Jetson. sí, sí que los conozco, claro que los conozco. Bueno, Sí, 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 sí. para que sepa, yo me volvía loca con ese dibujito animado en el cual yo veía tanta tecnología que obviamente no existía y que yo decía, esto tiene que existir en algún momento de la vida, porque esto se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que cuando yo me recibí en la universidad, no teníamos ni el software ni el hardware para poder montar este tipo de ideas y esto que veíamos. Vos pensás que no existía ni internet, no existía ni siquiera el teléfono celular, no existía nada. Entonces nosotros nos manejábamos con lo que teníamos, con las herramientas que había en ese momento. Yo siempre cuento, nosotros íbamos a estudiar, utilizamos la biblioteca de la facultad misma y cruzábamos los dedos antes de entrar a la facultad que el libro que estábamos buscando esté con la última actualización, porque si no ya era viejo. Y era terrible, no teníamos, claro, al no existir internet, no teníamos Google, no teníamos absolutamente nada para buscar en sistemas. Así que todo era leer de los libros de la biblioteca y copiar y armar apuntes y pensar. Sobre todo pensar y crear y tener ideas como para poder hacer. Yo me basaba en mi Sí. dibujito animado que me había marcado en mi vida y lo que yo tenía ganas de hacer, pero no tenía en ese momento las herramientas. Por eso yo desarrollé un sistema que hace 40 años, imagínate, ni siquiera sé dónde está, creo que habrá quedado en la universidad, recuerdo, un sistema de experto, pero nada más que eso. Yo lo llamaba inteligencia artificial porque llegaba a un resultado con muchas preguntas, pero Turing no tenía nada que ver ahí. Entonces, una pregunta, ¿vale? Tú, claro, ahora entiendo mucho mejor el hecho de que te pusieses a trabajar en ello, pero es que me quiero poner en tu piel, digamos, en tu yo de hace 40 años. ¿Tú ya te imaginabas entonces que en 40 años, después de 40 años, es decir, ahora, a día de hoy, nos íbamos a poner a hablar con ChatGPT y que vamos a tener la tecnología que teníamos? ¿O para ti, digamos, era como ver un coche volador? No, ni una cosa ni la otra. O sea, yo veía la tecnología, yo sabía que en algún momento el auto iba a volar, como decís vos, pero no sabía exactamente cuál era la tecnología de base que íbamos a necesitar para que ese coche Mm, vuele. ¿Ok? Porque todavía no pasaba por mi cabeza porque no existía, no lo podíamos imaginar, pero sí sabíamos que en algún momento iba a pasar. Como de la misma manera nos podíamos comunicar. Yo me acuerdo cuando entré en ese momento en IBM, que fue la primera empresa con la cual yo trabajé, recién salían, no sé si vos las conociste, las personal computer, la IBM AT, la IBM XT, y era toda la novedad. Y yo recuerdo que entré
para empezar a analizar ese nuevo producto, ese nuevo dispositivo, porque era la novedad mundial, porque era una cosa increíble, cómo teníamos, imagínate que en ese momento trabajábamos con mainframe y de golpe y porrazo empezar a trabajar con computadoras personales. Claro. Era toda la novedad. Y yo decía, bueno, si esta computadora personal, que imagínate lo que era, en un aparato, un dispositivo gigante que te ocupaba todo el escritorio, con esto vamos a llegar en algún momento a algo y empezar a ver, yo empecé a transformar información que generaba en la PC y mandándola al framer, al mainframe para poder procesarla ahí. Trabajaba en ese momento, no sé si vos lo escuchaste nombrar, con Virtual Machine, VM, de IBM, que eran productos, y yo movía la información y todo, y claro, en ese momento era wow, y capaz que hacía una pavada y era wow, porque era impresionante manejar esa nueva tecnología. Claro. Pero entonces te esperabas que. Perdón, ¿no te sorprende entonces la velocidad a la que ha ido las cosas? Lo que realmente te No, sorprende es el hecho de conseguir, no tanto la no. velocidad. Claro, es que en realidad la velocidad es lógica, porque cuando vos empezás a descubrir algo, empezás a desarrollar, después el crecimiento siempre es potencial. Pero el Ujú. tema era encontrar eso que lanzara el crecimiento potencial y que la verdad ninguno de nosotros lo sabía. Yo cuando en el año, no me acuerdo si era 2016 o 2017, que empecé ya a meterme en inteligencia artificial, porque yo hubo un tiempo que dejé la tecnología, eh, estuve más destinada al área de marketing, porque yo hice después un MBA en administración de empresas y marketing y me dediqué a eso, No pero paras, después no paras. no, no. Entonces ahí no estuve tan dedicada, yo ahí era más que nada usuaria de sistemas, pero luego en 2010, no recuerdo si era 2016, 2017, empecé nuevamente a enamorarme de mi primer amor, que es el tecnológico, y empecé empecé a leer Andrei Karpathy, que para mí es un ídolo. Empecé a leer todos los trabajos de él y me empecé a volver loca. O sea, dije, este es el camino. Dije, qué lástima que esto no pasó hace 40 años y hoy yo hubiera estado desarrollando cosas que se me ocurrieron en ese momento que no las podía hacer. Y hoy la verdad que me parece, y justamente admiro a toda esta gente que desarrolló todo esto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tu generación, justamente la baby boomer, ha pasado por, ya te digo, desde cero. Es decir, yo te digo, yo soy un poco más joven que tú, y Puede ya ser me mi hijo, parece. Sí, la verdad es que sí, 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 sí. Pero me refiero a que yo aún así, yo con la edad que tengo, ya creo que ha habido un cambio grande de transformación. Pero bueno, en tu caso, en vuestro caso en general, voy a hablar en plural en este caso, vivisteis todo desde cero. Internet apareció, los smartphones, bueno, ni los smartphones, los móviles vamos a hablar, luego los smartphones, las tal redes cual. sociales, la inteligencia artificial. Entonces, tengo dos preguntas aquí, ¿vale? Primero, te voy a hacer que me hables un poco desde el punto de vista genérico de todo lo que es una generación. Ya sé que es muy difícil de hacer eso, pero imagino que tendrás conocidos, gente. A lo mejor no tiene ese background tan técnico, tan de conocimiento como el tuyo. Y es, ¿cómo crees que lo han vivido los baby boomers que tienen menos bagaje tecnológico que tú? Mira, mis amigas, yo te puedo dar el ejemplo de mis amigas y de mi mamá, o sea, tan cerca como eso. Aquellos que no están en tecnología es un golpe muy fuerte porque el desconocimiento produce miedo. Entonces muchas veces no se suman a esta nueva tecnología justamente por ese desconocimiento. Cuando vos te sentás con la gente y le tratás de explicar que esto no es magia, de cómo funciona, que es más o menos una caja negra, algo que entra, algo que sale, qué pasa más o menos dentro de esa caja negra, y empiezan un poquito, tampoco uno puede pretender Claro. demasiado, ¿no? Un poquito a entender, es como que le van perdiendo el miedo. Yo me di cuenta que cuanto más les explicás y les simplificás la información, porque hay cosas que ellos no tienen por qué saber, qué es un transformer o qué es esto. No, ellos no tienen por qué saber, simplemente utilizarlo y ver cómo le podés mejorar el día a día, automatizándole algo que a ellos realmente les sirva, ya lo empiezan a querer y lo empiezan a incorporar. Pero es muy difícil. Hoy por hoy, por ejemplo, no hay cursos de inteligencia o de manejo de herramientas de inteligencia artificial para adultos y adultos grandes. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque se maneja en un lenguaje demasiado técnico que vos tenés que pensar que el adulto grande que nunca tuvo la tecnología en sus manos
no te digo que no saben encender la computadora, pero más o menos, o sea, les cuesta, apenas ingresan a Excel, apenas ingresan a Word, apenas envían un mail. Y para ellos, un día que no le funciona la máquina es un mundo. Nosotros que estamos cancheros ya sabemos cómo resolverlo, pero ellos no. Ellos, bueno, me incluyo, yo también soy baby boomer, pero bueno, yo estoy dentro de la tecnología. Eso es muy difícil. Yo veo, por ejemplo, a mi mamá le cuesta enviar un WhatsApp, tan simple como eso. O sea que imagínate, es muy complicado. Por eso yo siempre digo, tratemos de entender a la gente grande, tenemos que ser mucho más tolerantes y entender qué es lo que realmente necesitan. O sea, no darle más información de la que ellos necesitan, pero sí la suficiente como para manejar las nuevas herramientas y manejar el lenguaje de ellos, sobre todo. Porque hoy por hoy le podés decir, bueno, no, encendé la máquina, presioná el botón de Windows para... Y te miran y te dicen, ¿el botón de qué? Claro, es otro lenguaje, es otra cosa. O si no, salvar la planilla. Salvar. ¿De dónde la tengo que decir? ¿Se cayó al agua? ¿De dónde no entienden? O sea, es el lenguaje el que nosotros manejamos, que quizás yo me fui actualizando porque estoy en el ambiente tecnológico, pero aquel que no, que nunca lo vivió y que no es nativo, no lo maneja. Claro. Entonces es muy difícil. Vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Es una cosa que yo aprendí Dale. hace poco. Te voy a pedir que uses las manos en este caso, ¿vale? Y yo te voy a hacer una pregunta, que hagas un gesto que creas que interpreta lo que te voy a pedir. Y te voy a decir lo que yo he aprendido, ¿vale? Y porque básicamente esto lo hago para que se habla sobre el lenguaje, porque tú has dicho una cosa muy importante aquí y es salvar la planilla, por ejemplo. Para mí es clarísimo. A mí no es decir, es decir, ya directamente creo que es la primera cosa que me viene a la cabeza, ¿no? Pero para personas que no son nativas, por así decirlo, no lo creo. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, en el auto, que bajes la ventanilla del auto, ¿qué gesto haces? Haces así, ¿verdad? Pero porque en mi época la ventanilla se bajaba así. Exacto. Ahora apretás el botón, pero en mi época se Exacto. Yo ahora le pregunté hace poco a un sobrino y le pregunté, le dije, no sé, que estamos jugando algo parecido, le dije y me hacía así. Perdón, me hizo así, con el dedo Claro. para abajo. Y yo pensando, claro, yo también, el primer coche en el que me monté, bueno, los primeros coches hasta pasado bien, era moviendo la manivela. Luego el segundo, si te digo que hagas una llamada de teléfono, ¿cómo lo gesticularías? Te digo, haz una llamada. Oh, ya lo he hecho yo. Eso lo acabo de hacer. Me ha salido directamente. ¿Tú sabes cómo lo hace la gente más joven? ¿Apretando botones? No. Más simple. Así. Ponen la mano. Exactamente. Igual que hace la cámara. Sí, no. Bueno, y también no solamente así, muchas veces así, porque nosotros teníamos el dial, o sea, digital, lo hacíamos en forma analógica. A mí eso me agarró mis primeros años. Casi llegamos a tener uno, pero sí enseguida salió uno famosísimo de Telefónica que creo, en España era famosísimo. Era un teléfono blanco que fue la revolución porque podías guardar creo que hasta 4 llamadas y tenía memoria y hemos pasado del que da la vuelta a de repente. Entonces sí, te lo digo esto porque sí que es verdad que estoy de acuerdo que primero yo creo que últimamente, no voy a hablar de generaciones, voy a hablar incluso de épocas temporales, ¿vale? Donde hemos perdido un poco la paciencia. Por eso he dicho al principio de la introducción que vosotros tenéis la paciencia más entrenada. Vosotros sí que es verdad que habéis aprendido a esperar, o es lo que hay, es decir, no ver más. Ahora mismo, yo por ejemplo quiero ver una película, a día de hoy, yo hablo Netflix, tengo Prime, tengo YouTube, tengo miles de cosas. Yo cuando era pequeño, si quieres ver una serie y seguirla, tienes que sentarte cada jueves a la hora que te indican. Y ese era el único momento que podías verla. Y si se acababa, se acababa. Y no había manera de deglutir o de tragar series. Pero sí que es verdad que por culpa de eso perdemos la paciencia con gente que es un poco más mayor o gente que tiene menos conocimiento, donde le decimos una cosa que es obvia y cuando nos contesta de que no lo sabe, nos enfadamos. Nos enfadamos porque vemos que es obvio. Entonces creo que eso viene a colación de lo que has comentado tú, de poca información, lo más importante, tener paciencia, porque no es tan obvio como parece. Y eso me ha gustado, la verdad. Es decir, justamente la entrevista no iba por ese camino, pero creo que me está gustando más esta ruta porque justamente es lo que yo estoy viendo. Yo ahora mismo últimamente posteo mucho en LinkedIn, ¿vale? Y estamos hablando todo el rato de modelos, estamos hablando de MCPs, de agent to agent, y luego yo pienso, ¿qué pasa con la gente que no entiende eso? ¿Tú crees, y eso es otra pregunta que te hago, ¿tú crees que estamos
con esta introducción de esta nueva tecnología estamos dejando aparte ciertas personas, cierta generación de lado. Por supuesto, yo creo que sí. Hay mucha gente que se está cayendo del mapa informático, del mapa tecnológico. Y vos te estás refiriendo mucho a la gente grande, que sí, obviamente creo que es el porcentaje más grande. Pero aunque vos no lo creas, hay mucha gente joven que también. Hay mucha gente joven que no está familiarizada con la tecnología y puede ser por diferentes motivos. Puede ser un tema económico que no puede acceder, como puede ser un tema directamente que no le interesa o está relacionado con otras ciencias mucho más humanas donde no aplican tanto la tecnología. A mí me pasó, por ejemplo, de trabajar con grupos así de interdisciplinarios y de gente joven, porque por lo general en la universidad siempre soy la más vieja cuando curso, y inclusive hay gente más joven que yo, le faltaba esa herramienta de, bueno, yo decía, bueno, organizamos una reunión para este trabajo práctico, hacemos un Zoom entre las 4 o Meet entre las 4 las 5 que somos y demás. Y dice, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo se hace? Yo no lo hice, pero no, yo pregunto, ¿no lo hiciste en la pandemia, que era muy común? Nos juntábamos vía, vía... No, y no están cancheros con ese tema, o sea, no están en el día a día con eso. Por eso te digo, no clasifiquemos solamente los baby boomers como faltantes de ese tipo de educación informática, sino que también mucha gente que no pertenece, o mejor dicho, que pertenece a generaciones mucho más nuevas. Sí, no. Yo hago esa diferenciación no por un tema puramente de edad, es por un tema de. Creo que nos pasa a todos con la edad. Cuesta muchas veces. Yo, por ejemplo, me estoy viendo a nivel tecnológico que me está costando seguir el ritmo. Me gusta mucho la tecnología, trabajo en tecnología y aún así, justamente he tenido que hacer una automatización para que me actualice de lo que está pasando porque no doy abasto. Y veo gente más joven que ellos son capaces. Claro, yo también cuando era más joven era capaz de abarcar mucho y mucho más rápido. Conforme nos hacemos mayores, tendemos mucho, imagino yo, a profundizar más en los temas y no quedarnos tanto en lo superficial, por un tema de que yo al menos me quedo con la obsesión de verdad, de digo, no, ahora quiero de verdad entender cómo funciona. Por eso creo que la diferencia entre que la gente mayor y la gente más joven que está fuera del ámbito tecnológico, creo que son por dos razones distintas. Uno son porque no han crecido ni han nacido con ello. Es un tema de que realmente tienen que ponerse desde cero. Los otros puede ser por un tema por un tema digamos, cultural, por un tema casos muchas veces económico. Yo sé que durante la pandemia hubo niños que no tenían, por desgracia, dispositivos para poder conectarse. Pero digamos que la tecnología existía y ellos sí que es verdad que son capaces, bueno, de algún modo han nacido con ella, mientras la gente mayor no, han tenido que adaptarse a numerosos cambios y ya te digo, estos últimos son a velocidad pero extremadamente rápida donde decimos que una máquina ya puede pensar. Totalmente, totalmente. Pero ¿sabés qué rescato yo de los baby boomers o de la gente más grande? Sí, Primero es eso de, nuestros tiempos son diferentes. Nosotros analizamos sí, totalmente la información con tiempo y con mucho pensamiento crítico. Nosotros entendemos los datos que recibimos, toda la información, la podemos analizar, la podemos procesar y podemos dar un resultado o un pensamiento de lo que nosotros sentimos y lo que nosotros nos parece esa información que recibimos. Esa es una. Quizás tardamos más tiempo, pero créeme que la información que damos vale la pena. Después, otro tema que yo veo en la gente joven, bueno, esa es una, es la falta del pensamiento crítico, que lo estoy viendo, es como que los chicos están dejando mucho a la IA para que resuelva y para que opine en lugar de ellos, cuando la opinión es de uno como persona. Yo siempre digo, la inteligencia artificial tiene que ser una sí, amplitud de tu capacidad como humano, pero no tu reemplazo. totalmente. Por lo tanto, tu pensamiento crítico te va a acompañar durante toda la vida. El segundo tema para mí importantísimo es la relación entre personas. Lo que yo estoy viendo con los chicos es que están en una reunión y están todos juntos en la misma reunión y cada uno con su celular. Y no hay interacción entre ellos. Y posiblemente se están escribiendo o chateando o hablando con una persona que está en el mismo lugar de ellos. Y no están en relación y lo están perdiendo. Y me pasa cuando hablo con esos chicos que también pierden eso de expresarse, como que les cuesta hablar, les cuesta explicar algo, porque no tienen esa expertise de hacerlo como lo estamos haciendo nosotros y conversando. Otra tercera cosa que para mí entonces tenemos pensamiento crítico, las relaciones interpersonales, esta rapidez por resolver todo,
que no, es como que si algo se me rompió, lo tiro y me compro uno nuevo. Y no piensan ni siquiera en la posibilidad de arreglarse, o sea, de hacer una ingeniería inversa sobre eso para ver cómo realmente funciona y para poder entender las cosas en sí, o sea, cualquier dispositivo y cualquier mecanismo. Y no me refiero solamente a la tecnología, estoy hablando a nivel general. Eso para mí son fundamentales. Y otra cosa, y para mí la más importante, es la creatividad humana. Eso no lo vamos a perder nunca. ¿Por qué? Porque vos a cualquiera de estos generadores o inteligencias generativas dedicadas a la generación de imágenes, por ejemplo, ya sea video, fotos, lo que fuera, la idea original se la está dando vos. O sea, no es que crea porque lo inventó. Sí, vos, obviamente, toma muchos patrones e inventa cosas, pero la idea Sí. original y la creatividad desde el vamos es la nuestra, es la del humano. Así que eso tengámoslo, pero siempre en la cabeza, que para mí son los tres pilares: pensamiento crítico, Tienes razón. relaciones interpersonales y creatividad humana. No lo Pero perdamos. bueno, creatividad te digo, depende. Si la inmunidad depende de mi creatividad, yo creo que podemos olvidarnos porque lo mío es fatal, es terrible. Yo soy la persona menos creativa que puedes conocer. Como crítica, digo. Pero sí, estoy No, pero totalmente de acuerdo todos contigo. somos creativos. Lo que pasa es que cada uno es Sí, creativo a sí, sí. veces en su mismo rango, pero solamente en su mismo rubro, perdón. Pero seguramente que tenés un desafío y tenés que resolver ese desafío, vas a desarrollar tu creatividad como para llegar a la meta. De alguna manera lo vas a Sí. hacer. Así que ahí también está tu No, creatividad. eh, es una broma, te voy a decir por qué. Te voy a dar un ejemplo. Fue una anécdota que me pasó en el trabajo. Estamos justo en pandemia, ¿sabes? Esa época donde buscamos actividades para hacer en grupo y demás, porque nadie sabía realmente cómo actuar, entonces había poco trabajo. Entonces nos dijeron de dibujar un burro en un papel y después enseñarlo en la cámara. Todo el mundo lo hizo. Yo lo hice y la respuesta que recibí del grupo fue que si me lo había dibujado mi hijo. No, lo había hecho yo. Es decir, era un dibujo tan mal hecho, con tan poca creatividad y con poca gracia, que pensaron que había sido un niño de 3 años el que había hecho el dibujo. Por eso digo que si la creatividad depende de mí, en este mundo estamos acabados. Pero bueno, Bueno, no, pero tenés era otras simplemente. creatividades y podés pensarlo. Seguro, lo podés pensar. Sí, Igual sí. la creatividad también tiene mucho que ver con el análisis que vos hagas de la situación que tengas. O sea, uno va, eso, bueno, eso nos Totalmente. caracteriza mucho a los baby boomers y los que nos dedicamos a análisis de sistemas informáticos, análisis de personal, análisis de todo, comportamiento humano. Es escuchar al otro, entenderlo, ponerse en su lugar y tratar de compatibilizar y realizar una interacción entre ambos. Así que yo estoy segura que sos muy creativo. Capaz que no puedes dibujar bien un burro, pero Ahora, podrás dibujar otras cosas. no, no, para nada, ya te digo, yo no, yo no. Mis padres lo saben muy bien eso, por desgracia. Pero bueno, quiero volver otra vez a hablar de ti un poco, porque es verdad que me has dado una visión que es justa sinceramente, es justamente la que quería escuchar de primera mano, pero sí que tengo interés también en ti, en tu carrera. Bueno, me dijiste, si no me equivoco, que tú ya no trabajas. ¿Eso es cierto? ¿O me he equivocado? No, sí, trabajo. Bueno, trabajas, trabajo. perdón. A ver, trabajo, perdón, disculpa. Es que No, creo en que cuando realidad, hablamos de en trabajar este significa momento, estar en casa. sí, no pasa nada. No, no, no. O sea, acá a los 60 años las mujeres nos jubilamos. Pero bueno, yo sigo trabajando porque trabajo para una empresa familiar, que era una empresa de mis abuelos, después pasó a ser de mis padres, hoy es de mis hermanos y mía, y que es una empresa textil. Yo estoy a cargo de todo el área de venta mayorista, y licitaciones. Pero obviamente ya a esta altura de mi vida la hago de taquito, como se dice acá, y me sobra mucho tiempo y el tiempo que me sobra justamente lo aprovecho para estudiar. Pero vos acordate que yo además soy mujer, o sea que además soy esposa, soy madre, ama de casa, así que tengo muchas tareas en el día para desarrollar. Y A luego todo una pregunta. Cuando en la empresa familiar se rompe algo, digamos la impresora o se rompe algo, ¿quién se encarga de ese tipo de adivina, cosas? adivina, ni te contesto, ni te contesto. Pero bueno, vaya a hablar del tiempo libre, entre comillas, que has comentado. No eres. Y eso es otro tema aparte que hay que hablar también, porque es una cosa que con mi pareja estuve hablando, el tema de la mujer y el tema de la tecnología e inteligencia artificial, que eso es otro tema, digamos, grande también. Pero bueno, quiero hablar de tú. Cuando tienes ese tiempo libre, poco tiempo libre, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces con tu tiempo libre? Priorizo actividades con mi familia, que me encanta,
Eso a nivel de salidas. Bueno, yo tengo un hijo que vive con nosotros, pero una hija que ya es un poco más grande y que se fue a vivir un poquito más lejos. Así que tratamos de juntarnos como podemos y estar y compartir alguna actividad los cuatro juntos. Y después me encanta bailar, así que tomo mis clases de baile los días sábados, que bailo con mis amigas. Hago gimnasia, camino. Mientras camino, yo aprovecho siempre el tiempo, como verás. Cuando camino, escucho los podcasts de Pocho, que me fascinan. Y bueno, también no te conté, también estuve haciendo el curso de pioneros de Pocho Costa, que me fascinó. Yo fui de generación 1, fui de las primeras que ahí hizo ese curso, y ahora me volví a anotar para una segunda parte, así que en cualquier momento me verán por ahí. Lo que pasa es que tuve que Muy abandonar un recomendado, por tiempito. cierto. Sí, muy recomendado. La verdad es que me pareció excelente. De las pocas personas que yo escuché hablando con autoridad y con conocimiento y con mucha generosidad sobre la inteligencia artificial. Que cuando yo lo escuché por primera vez me atrajo totalmente porque dije, esto es lo que yo quiero escuchar, esto es lo que yo quiero ver. Así que para mí fue excelente. Voy a hacer publicidad aquí, que yo le entrevisté, fue la segunda entrevista que hice a alguien, entonces hablamos sobre el open source, los modelos de inteligencia artificial, los open source, que la verdad es que fue de los capítulos que más aprendí y creo que iba a ser un capítulo de media hora, lo hablamos de media hora, 20 minutos y nos fuimos a casi la hora hablando. Y yo, por ejemplo, trabajo con él, intento hacer alguna mentoría con él en Pioneros, por eso aprendí de su curso y estoy totalmente de acuerdo. Tengo que decir también que lo bueno que me he llevado de Pocho ha sido la gente que he conocido. Tú eres un gran ejemplo de conocer a gente muy interesante y de cosas. Así que bueno, ya que nos ha hecho favor a los dos de presentarnos, vamos a hacer publicidad. Así que paraos por Pioneros IA y apuntaos, que está muy bien. Sí, Pero volviendo al tema excelente. con tu familia. Me Ujú. interesa ahora, porque estamos hablando de que tienes tus hijos. Estás tú y tienes hijos de diferentes edades. No es que tengas un hijo, no tienes, digamos, hijos de un año. Tienes hijos No, de no, no. diferentes etapas de No, no, madurez, por tengo ejemplo. no tanta diferencia. Se llevan 2 años y medio nada ¿No? más. Mi hija tiene 24 y mi hijo 22. Así que no, Ah, se bastante. llevan muy poquito, muy poquito. Pero lo que pasa es que Y mi sale hija el ya tema vive de. sola. Claro, y sale el tema de la tecnología y esto de la IA, por ejemplo. Es decir, ¿ha salido alguna vez este tema de conversación así de manera Pero esporádica? te voy a contar, yo te voy a contar. En mi casa son todos antitecnología, siempre lo fueron. Ahí va. Después, bueno, mi hija, sí, no, nadie quería saber más nada. Después perdón, mi marido conoció la tablet, el iPad, y esta porquería, cómo se usa y qué sé yo. Bueno, hoy no puede vivir sin su iPad, sin su teléfono inteligente. Mi hija es licenciada en economía empresarial y ahora está estudiando además coaching y odiaba la inteligencia artificial, no quiero, y ella justo es asesora estratégica, no quiero, hoy es su mano derecha. Y muchas veces me llama por teléfono y me dice, ay, ma, ¿qué ya me recomendás para tal o cual cosa? ¿Viste? O sea que yo lo que trato es de que me lo pregunten y no yo sugerirles o obligarlos a utilizarla. O sea, cuando vos la necesitas, llámame y yo te ayudo. Y mi hijo, lo usa no tanto, no tanto, y de hecho yo creo que porque me tiene al lado, cuando necesita algo muy específico me lo pide directamente y trata que se lo haga yo. O sea, no te voy a mentir. Es un poco más vago, decimos acá, le cuesta un Es poco decir, más, sois una pero bueno. familia. Sois una familia, digamos, bueno, ahora con tu hija que has comentado, un poco más, pero sois una familia en general poco dependiente digamos, de todo este hype o todo este boom de la Bueno, tecnología de inteligencia Bueno, artificial, de ¿no? la tecnología de como nosotros la concibimos, pero por supuesto, ellos van en su auto y en su auto tienen toda la tecnología que vos puedas encontrar. Mi hijo, además, está estudiando para piloto de helicópteros, entonces también está manejando mucha tecnología. Mi hija ahora está también trabajando en asesoramiento a empresas y está trabajando con mucha IA. O sea, todo lo que al principio, claro, porque casa de herrero, cuchillo de palo, si mi mamá lo hace, yo no lo voy a hacer simplemente para llevar la contra. Hoy lo están utilizando y hoy te diría que es casi su mano derecha. Así que ¿Y, y, en algún momento tenían que y te caer puede en hacer? esto.
Y te puedo hacer una pregunta ahora que dices todo esto de que tu hija se dedica a toda la asesoría y demás cosas. Eh, Dentro de vuestra empresa familiar, no hablo de detalles, ¿eh? Pero cuando entran iniciativas de, por ejemplo, innovación y demás cosas, es un tema que realmente se puede. Porque claro, estamos hablando de la industria No, es que textil, esa, que no es una claro, yo industria, te entiendo. digamos. Claro, lo que pasa es que la empresa esa corresponde a mi familia de base, no a la familia que yo, o sea, no a la familia que conformé con mi marido y mis hijos. Sí. Sí, sí, te Y comprendo, pero ellos, digo, en este caso, cuando hay iniciativas, tú te ves, por ejemplo. Es decir, tú eres la que dices, por ejemplo, ay, pues esto lo aprendí el otro día o lo vi el otro día y a lo mejor podría funcionar, o esas cosas, digamos, que en ciertas industrias es mucho más complicada, o incluso en empresas, digamos, que en vuestro caso son familiares, que llevan muchísimos años, no es una empresa, es una startup que hace 2 años que se creó. ¿Ves ese tipo de transformación viniendo de vosotros o no? por lo general, vos decís la aplicación de inteligencia artificial dentro de la empresa. Lo que pasa es que todo depende cómo esté conformada. No todas las empresas necesitan en todo inteligencia artificial. A veces trabajamos más Qué buena, con qué sistemas. buena respuesta. eh, Qué, ah, qué buena respuesta. bueno, es así. Entonces muchas veces yo por más que tenga los conocimientos, yo antes analizo la situación, analizo los flujos de información, si realmente necesita o no lo necesita. Entonces poner por poner, la verdad que no me interesa, porque en realidad sería un fracaso, porque sería solamente tener inteligencia artificial por el solo hecho de escribirlo en algún lugar que lo tenemos. Yo prefiero primero analizar, ver si la empresa realmente lo necesita, aparte también cómo está en ese momento todo el desarrollo del hard y el software que tenga, si sirve todos los sistemas viejos, si primero no tenemos que hacer una actualización de los sistemas viejos a algo un poquitito más actual, empezar a conectar los diferentes sistemas, encontrarte, por ejemplo, sectores que trabajan con una simple planilla Excel que después pasa a otro sector y que la ingresan como data entry en la computadora. O sea, yo primero me preocuparía en automatizar cosas más básicas y trabajar por módulos y después ir escalando de a poco. Yo empecé a hacerlo, o sea, lo empezamos a hacer, hoy por hoy la empresa ya está montada totalmente en e-commerce, ¿no? Trabaja con e-commerce, así que no, o sea, hoy ya está todo eso armado. Y hoy por hoy, yo como también me estoy desprendiendo de a poco, porque también hay que saber delegar y sobre todo cuando uno ya se pone más grande. Y bueno, la idea es capacitar a la gente que queda y hoy por hoy nosotros hemos contratado un servicio externo que maneja todo ese tema y que realiza las actualizaciones, por supuesto, en función a, a nuestras necesidades y a lo que nosotros queremos hacer. O sea, que no nos brinden más de lo que nosotros necesitamos y que crezcamos de a poco, con lo que necesitamos Con, únicamente. con este, Con esto que me has comentado, voy a hacer otro cumplido, otra cosa positiva a los baby boomers. Y esto lo digo yo porque trabajo mucho, yo me dedico a la inteligencia artificial, a automatización con empresas y demás cosas. Y justo lo que has descrito tú ahora mismo, y estamos hablando de una persona que conoces la tecnología, te has evolucionado con ella, estás dentro del, bueno, hasta hace poco estás dentro del ámbito empresarial y has hecho un análisis que me ha gustado muchísimo, que gente joven no hacemos, o gente más joven no hace, que es sale la tecnología nueva, hay que aplicarla. Ya buscaremos de dónde, pero la tenemos que aplicar directamente. Y es una de las cosas que siempre digo. A día de hoy, muchas empresas, sobre todo yo digo startups, lo que hacen es qué podemos hacer con inteligencia artificial en vez de preguntarse qué necesito arreglar y ver si eso se arregla con inteligencia, que creo que es justamente lo que me has comentado tú. Entonces, igual deberías salir de tu jubilación y dedicarte a ayudar a este tipo de empresas a arreglarse, primero a aclararse y porque es un gran mal que veo. Un gran mal donde tenemos la tendencia, y te digo, es por la velocidad a la que va todo. Tendencia a sale inteligencia artificial, sobre todo ahora, vamos a usarla en cualquier lado. Sí, Así sí, que no, bueno. tal cual. Tal cual, sí, eso yo no estoy de acuerdo. Aparte, eh, antes de aplicar por más que quieras aplicarla y demás, a mí me gusta jugar un poco con esa plataforma o con esa aplicación y ver realmente hasta dónde llega, qué posibilidades me da, qué errores me puede dar. O sea, yo lo que veo ahora es que está todo el mundo, como decís vos, dejando todo para la IA y todo para la IA no sirve. Tenemos que tener un poquitito, saber qué es lo que queremos, qué información maneja esa IA que estamos utilizando.
si realmente los resultados o las respuestas de esa IA nos van a llevar al camino que nosotros queremos. Porque yo creo que la gente no está considerando ni las alucinaciones que pueda llegar a tener, ni siquiera los errores. Si yo, por ejemplo, hoy te digo, ¿cuánto es 1 más 1? Vos ya sabés que la respuesta va a ser 2, porque ya la esperás. Cuando vos le tirás una información a la IA, vos ya sabés más o menos cuál es el resultado que te va a dar. Yo lo que veo en la gente de ahora es que agarra el resultado, lo toma como válido y ni siquiera lo analiza. Ni siquiera sabe si está dentro de los parámetros que puede llegar a estar esa respuesta. Entonces eso a mí me asusta un poco. Y por otro lado me asusta mucho el tema de la privacidad de los datos. Cuando yo no conozco una aplicación Uy, exactamente qué es lo que está haciendo internamente, a dónde está, dónde lleva mis datos, dónde lleva toda la información, y la verdad que me preocupa. Y no soy de recomendar una aplicación o una herramienta si no estoy tranquila de lo que está haciendo con mis datos usándolo. personales. Ahora que dices esto, ¿has probado, has tenido la oportunidad de probar estos navegadores de inteligencia artificial, Atlas y, bueno, no me acuerdo del otro, que es de Perplexity? No sé si lo has escuchado. De Comet, creo. Comet, sí, Comet. muy bien, ese es. Comet es el de Perplexity y luego está Atlas, que es el de Open. No sé si lo has probado. ¿Los has Mira, probado? los bajé para probar, pero todavía no tuve el tiempo físico como para poder hacerlo. Tengo ganas de probarlo, pero yo igual, antes de empezar a probar un producto, trato de leer los comentarios de la gente que ya lo probó. Por lo general, ver un poco qué es lo que me brinda la propia empresa que lo hace. Me gusta leerlo. En Me general. gusta determinar exacto cuáles son las funciones que hace, o sea, hasta dónde llega y lo que no hace, ¿no? Eso yo primero lo analizo, eso bien de baby boomer y de analista de sistemas, ¿no? Pero bueno, siempre lo analizo y después recién lo uso. Es muy raro que yo tome una herramienta y me tire a utilizarla porque eso no lo hago nunca. O Ahora sea, lo lo trato de poco. analizar bien antes. Pero vos Pues tenés que tienes pensar en razón. algo. Toda la Ahora. información nuestra cada día está más digitalizada. Todo está Mm, digitalizado, toda nuestra sí, sí, información. sí, sí. O sea que si yo sé que toda la información está digitalizada, cualquier persona, cualquier hacker, digamos, puede acceder a nuestros datos. Entonces, cuanto más puertas tengamos cerradas, y mejor va a ser hasta que no tengamos definido bien las reglas de juego. Hoy por hoy las leyes todavía no están listas para mí como para poder manejar los problemas que puede provocar el acceso a información privada. Totalmente de acuerdo. Y aquí voy a hacer un cambio de tema porque hay una cosa que has comentado mucho que te gusta mucho la docencia. Te gusta mucho el tema de todo lo que es enseñar, pero también te gusta aprender. Es decir, tú te has dedicado, después de haber acabado tus maestrías y demás cosas, a estudiar más allá de eso, o te has dedicado mucho más a la parte de la enseñanza. En realidad, mientras yo trabajaba en empresas, enseñaba, o sea, siempre lo hacía en paralelo. Lo que después hice es seguir estudiando, porque para enseñar tenés que saber y tenés que estar siempre actualizado. Y lo que estoy haciendo ahora es a veces me piden amigos charlas informales sobre divulgación en inteligencia artificial. Entonces trato de explicarle, a veces son pares, a veces son amigos, a veces son amigos de amigos, un poco simplificarle la idea o desmitificar esta idea de inteligencia artificial para que tengan mejor acceso a la herramienta. Y trato de entender, por ejemplo, trato de que me cuenten un poco quiénes son esos oyentes que van a estar, o sea, si se dedican, ponele, si son todos psicólogos o si se dedican a la medicina o, bueno, cuál es el rubro, como yo prepararles alguna herramienta que les pueda llegar a servir en su trabajo, en el día a día, ¿no? Y a la gente grande desmitificar un poquitito, que no le tengan tanto miedo a esta herramienta, ¿no? Claro. Entonces, aquí te voy a hacer una pregunta bastante, creo que para mí es simple y clara. Yo a veces digo, ojalá me hubiese pasado a mí. Tú has estudiado, digamos, puro libro de ir a la biblioteca, revisar las fechas de publicación para asegurarte, y has estudiado en la época donde tú tenías ChatGPT, que hemos comentado antes, el tema Sí. de compañeros. Eh, ¿Con cuál te quedas si tienes que elegir? Ya sé que es una pregunta muy abierta, pero quiero crear polémica. Me tienes que decir con cuál te quedas, ¿con el libro o te quedas con ChatGPT? ¿Puede ser ambigua mi respuesta?
porque me quedo con las dos. Luego te dejaré que explayes, pero quiero una Claro. Lo que pasa respuesta es que depende, más claro, directa. depende del concepto. O sea, muchas veces depende qué es lo que esté leyendo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo algo que tenga que ver con tecnología, prefiero sacarlo de internet porque seguramente voy a tener versiones mucho más actualizadas que lo que pueda encontrar en la bibliografía. Pero si yo tengo que leer un libro, por ejemplo, sobre comportamiento humano, me encanta leerlo en papel porque yo lo leo, lo marco, lo subrayo, lo vuelvo a leer. Estoy leyendo la página, no sé, 500 y vuelvo a la 200 porque vi un concepto parecido y me gustaría volverlo a tener. Así que todo depende de qué se trate lo que estoy leyendo. Ahora, si tengo que estudiar, la verdad que los chicos ahora les toca estudiar en una etapa facilísima. Hoy por hoy entran a la computadora, yo lo vi, graban las clases de la universidad, después las suben las clases a un notebook LM, que yo también lo uso, doy fe, pero quizás para otras cosas, y tienen el resumen, el mapa mental y un montón de funciones que te brinda esa herramienta que son fabulosas. Y la Sí, verdad que así es muy fácil. Para mí es bárbaro, pero siempre y cuando, y vuelvo a repetirte, haya ese pensamiento crítico que cuando vos lees esa crítico. información, sea lo que vos realmente quisiste generar. Porque si vos la generás por general, nunca la lees, ni siquiera te fijas si está errónea o no, no sirve de nada. Totalmente de acuerdo. Bueno, me ha gustado tu respuesta, la verdad, sí. No, no es el sí o no, pero sí que es verdad que es lo que has comentado. Voy a hacer una cosa que no he hecho antes aquí, ¿vale? Otro A ver, juego contigo, que creo que esto. Aquí no quiero que te pienses la respuesta mucho. Quiero que tu respuesta sea un sí o no, ¿vale? Aunque sea ambigua. Siempre hay tendencia a tirar hacia decirlo. Y si ves que no te gusta, me dices, no te pienso contestar. Y ya está, directamente. Aunque hay alguna que ya me has resuelto, digamos, durante lo que llamamos de entrevista. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser darte una ronda rápida de dilemas, ¿vale? Te voy a hacer una frase y tú tienes que elegir. No tienes que pensarlo mucho, como he dicho. Solamente dime qué elegirías. No sé si estás lista. Las ok. tengo todas apuntadas aquí. La primera es, ¿qué prefieres? ¿Una inteligencia artificial que detecta tu cáncer 2 años antes, pero sin ningún tipo de empatía? ¿O un médico empático que quizás tarde un poquito más en encontrarlo? Bueno, un poquito más en encontrarlo o si lo encuentra. Bueno, prefiero un médico empático que tarde nada, porque va a trabajar con inteligencia artificial como herramienta y como ampliación de su capacidad. Has hecho trampas aquí, ¿eh? La siguiente es, ¿qué prefieres? ¿Un asistente tipo Alexa que conoce toda tu... Pero es que ya sé la respuesta, pero te voy a decir igual. ¿Un asistente tipo Alexa que conoce toda tu vida para ayudarte mejor o uno básico que no sabe nada de ti pero respeta tu privacidad? No, Yo no, me no hace inclino por falta la que conteste, segunda. ¿verdad? Ya es. Sí, Creo que sí. ya te la contesté antes. Y esta también ya. Es que esto pasa por querer prepararlo demasiado, que me has contestado la mitad de las cosas y yo ya prácticamente puedo responder por ti. Porque la siguiente dice que si dejas que ChatGPT te escriba los correos o los escribes tú, aunque tardes más tiempo. No, los escribo yo siempre. Lo que yo puedo haber, a veces hago es, voy a ChatGPT y le pido que me ayude a redactar mejor, pero mi idea, no la idea de ChatGPT. Eso puedo llegar a hacer, pero solamente eso. Pero no tengo ninguna aplicación ni ninguna plataforma que escriba por mí las respuestas a los mails. Tengo curiosidad de saber qué dice la gente, así que la gente que esté escuchando que ponga en los comentarios que quiero saber vuestras respuestas. Quedan un par más. Y esta sí que me Dale. gusta porque de esto sí que yo entiendo. Bueno, esto es una cosa que me investiga bastante, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Un coche autónomo que es estadísticamente, o eso dicen, más seguro o tú al volante con control total, aunque sea más peligroso estadísticamente? Che, manejo muy bien, ojo. Este, No lo pongo en duda, pero prefiero. lo digo porque salió un estudio, luego te lo explicaré. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí depende mucho del contexto. Si yo estoy en una ciudad segura donde el coche autónomo puede manejarse o ir de manera segura, lo prefiero. Pero si yo estoy en Buenos Aires, donde no hay mucha seguridad, no hay un contexto de manejo seguro, prefiero yo tener el control de mi auto. Es decir, en Buenos Aires tú elegirías tu propia conducción, ¿no? Sí. Por el momento Esto lo sí. digo Cuando porque cambie,
Cuando cambie el contexto, quizás elija la otra, pero por el momento sí. Esto lo digo porque Google sacó una estadística sobre sus coches autónomos y la cantidad de accidentes en la zona. Es decir, es decir, no se puede hacer una correlación directa tampoco, pero sí que es verdad que están intentando demostrar que los coches autónomos son más seguros a nivel de accidentes. Pero bueno, eso se lo dejamos a la gente que entiende. Una más te voy a hacer. O una o Dale. dos. Te voy a hacer dos más. ¿Dejarías que una inteligencia artificial te dijera a qué te dedicarías a qué te dedicas profesionalmente o a qué te vas a dedicar profesionalmente, basándote en los datos que conoce de ti desde que naciste? ¿O prefieres decidirlo tú por pura intuición? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Vos Adelante. le dejarías a una psicóloga de orientación vocacional que te analiza y que te estuvo estudiando durante todo un año y que te hizo un montón de preguntas y que te dice, vos te vas a dedicar a esto y harías exactamente lo que la psicóloga te dice? ¿O usarías también toda tu experiencia y todos tus propios conocimientos y tus ganas y tu motivación a elegir lo que realmente te gusta? Puedo Es lo decir mismo. con mucha Dale. confianza que es la mejor contrapregunta que me han hecho jamás. Porque la respuesta es clara. No, no le dejaría a un psicólogo que me dijese qué tengo que hacer con mi vida. Lo Escucharía, mismo. pero no le dejaría decirlo. Muy buena Ok, respuesta. Increíble. Y ya la última, ¿vale? Aquí, déjame ver dale. cuál es la más interesante, porque tengo varias. Pero claro, me estás contestando de esta manera y quiero intentar pillarte yo en alguna. A ver, esta claramente no. ¿Qué Vale. habrá sido esa? ¿Dejas que la inteligencia artificial organice tu vida para ser más eficiente y tener mucho más tiempo para hacer cosas que te gustan? ¿O prefieres dejar que haya un poco de caos para poder controlarlo tú? Ay, perdón, no se escuchó bien que justo se entrecortó. Ah, disculpa. Te diría que Perdón. dejarías que la inteligencia... No te preocupes. ¿Dejarías que la inteligencia artificial organizase tu vida para ser súper eficiente y tener más tiempo para hacer lo que a ti te gusta? ¿O prefieres tener un poco de caos donde tú tengas que tener un poco el control? Ah, ok. Em, para mí, la inteligencia artificial es aumentar la capacidad humana. O sea que todo lo que pueda automatizar a través de la inteligencia artificial es bienvenida, siempre y cuando no tenga el control de mí. O sea, como que yo siempre tenga el control de lo que la IA está haciendo. Tiene sentido. Claro. Y utilizaría, obviamente, el tiempo libre para las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, estar con mi familia, compartir actividades, bailar, hacer gimnasia, caminar, correr. Perfecto. Bueno, creo que has salido bastante airosa de toda esta ronda de preguntas. Ahora nos acercamos al final. Me está dando pena que lleguemos al final, la verdad, porque me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que estoy aprendiendo mucho. Y yo te digo, la contrarrespuesta, pregunta que me has dado ha sido increíble. Incluso la voy a usar a partir de ahora. Pero lo que sí que te voy a hacer que hagas un poco el trabajo. No sé si en Argentina decís sí, pitonisa, ¿no? Pitoniso. Persona que quiere saber el futuro, que quiere conocer el futuro o que tiene que Ah, buscar predecir el futuro. Entonces tú ya has vivido, digamos, varias transformaciones, varios cambios tecnológicos y has vivido cambios brutales, como muy hemos visto. Entonces, quiero saber si eres optimista o pesimista con el tema de la inteligencia artificial. Eso es lo primero. Luego te haré la segunda pregunta, que creo que es importante. Pero saber tu vista, si es bueno o malo para ti. no, yo soy muy optimista. O sea, siempre... y tengo el mismo entusiasmo y ese mismo optimismo que tenía cuando tenía 20 años y cuando lo estudiaba. O sea, sí, me encanta, me encanta. Pero, o sea, sigo, perdón que sea tan insistente. Eh, amo la inteligencia artificial, me encanta, la voy a aplicar, quiero que todo el mundo la aplique, pero siempre y cuando no perdamos esos tres valores fundamentales que te conté antes, que es el pensamiento crítico, la creatividad y las relaciones interpersonales, las relaciones entre humanos. ¿Y cómo te imaginas el mundo en 20 años? Wow, déjame que saque cuentas, voy a tener 82 años, 81, 82 años. Ojalá lo pueda ver. Ojalá que Yo la también lo espero. medicina, ojalá que la inteligencia artificial en la medicina eh, aplique mucho y que pueda hacer muchas cosas para que yo pueda verlo. ¿Y cómo me lo imagino? Me lo imagino con
un crecimiento, ya no sé si tan exponencial como lo estamos mirando ahora, pero sí de a poco estabilizándose y de a poco incorporando a más y más personas en la utilización de estas herramientas. Yo creo que el día de mañana todo se va a basar en procesos de inteligencia artificial, eh, porque tenemos que de alguna manera, como hoy, a ver, como la calculadora. En un momento todos trabajábamos y hacíamos las cuentas a mano porque la calculadora no existía. Hoy por hoy no existe hacer cuentas complejas sin calculadora. O sea, es parte del aumento de nuestra capacidad como humanos. Yo veo la IA de la misma manera, como es la electricidad, como es la calculadora, Sí, como es todo lo que se fue desarrollando y se fue inventando hasta ahora. Bárbaro, y la sí, sí, sí. veo siempre aumentando las capacidades humanas. Y ojalá todos puedan utilizarla y que sea algo realmente para el bien del futuro, para el bien del hombre, ¿no? Pues sí, y bueno, llegamos al final, la última pregunta que te quiero hacer. Y si pudieras volver a tus 20 años y darte un consejo sobre tecnología y la vida, ¿qué te darías? Oh, esa pregunta es difícil. Eh, mm, este, realmente me diría, y que no va para mí, sino más que nada para los jóvenes de 20 años de ahora, ¿no? Que sí, que sigan investigando, que sigan estudiando, que aprovechen todas esas herramientas que yo no tuve la suerte de aprovecharlas cuando tenía mis 20 años, pero que la vida misma no pasa por una pantalla, ni de celular, ni la pantalla de la computadora, ni una máquina. La vida misma pasa con la relación entre humanos. Así que no perdamos eso. Eso es lo único que les pido, que es la parte más importante de la vida. Una gran reflexión aquí. Pues perfecto, pues con esto cerramos. No sé si quieres decir algo más, Claudia, antes Yo de lo darle cierre. único sí, lo único que me sale decirles es que ojalá que algo de lo que yo les haya contado les haya servido y yo tengo un legado que siempre digo cuando doy una charla o cuando charlo con alguien sobre tecnología, ¿no? Cosas de trabajo, por ejemplo, es que si al menos algo de lo que yo dije te sirvió, lo aprendiste y lo pudiste aplicar, o sea, te transformó, para mí ya valió la pena. Pues que sepas que ya has cumplido, porque al menos a mí me ha pasado. Así que al menos a una persona ya lo has conseguido y soy el primero que lo he escuchado. Así que estoy seguro que para el resto de gente también. Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué decir, Claudia? La verdad es que me lo he pasado mucho mejor. Es decir, ya sabía que me lo iba a pasar bien, pero ha sido mucho mejor de lo que me esperaba, la verdad. Te lo agradezco muchísimo por haberte unido aquí. Agradezco a Pocho por haberme presentado o haber mencionado tu nombre en el post que puse de LinkedIn. Y bueno, para el público, esto ha sido a Pocho, Un sí, sí, saludo sí, para sí. Pocho. Y pues eso, esto es Prompt and Play. Esto ha sido la entrevista con Claudia. Y muchas gracias por escucharnos a todos. Que vaya bien. Muchas gracias. Chau, chau.